Nunca pensé que la traición pudiera llegar vestida de bata blanca y olor a desinfectante, que el amor de 35 años pudiera evaporarse como el vapor del café matutino que preparé durante décadas. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Hernández, tengo 78 años, y esta historia que voy a contarles sucedió hace más de 20 años, pero el dolor, ¡ay! El dolor sigue tan fresco como las tortillas que amasaba cada madrugada. Cuando el corazón se me partió por primera vez, no fue por amor, fue literalmente un infarto que me derribó como rayo en tarde de lluvia. Pero la segunda fractura, esa que ningún médico puede curar, vino cuando mi esposo Aurelio me abandonó en ese hospital de la Ciudad de México, dejándome más sola que nopal en el desierto. ¿Saben lo que es despertar en una cama de hospital y que la única compañía sean los tubos del suero y el eco de promesas rotas? Es descubrir que el hombre que juró amarte en la salud y en la enfermedad, considera que la enfermedad es motivo suficiente para huir. Es entender que fuiste descartada como las cáscaras de naranja que echábamos a los cerdos en el rancho de mi infancia. Pero esta historia no es solo sobre el abandono, es sobre cómo una mujer puede renacer de sus propias cenizas, como el fénix de los cuentos que me narraba mi abuelita Remedios bajo el cielo estrellado de Michoacán. Era 1967, cuando conocí a Aurelio en la fábrica textil La Esperanza. ¡Qué ironía que llevara! Mi nombre, ¿verdad? Yo tenía apenas 19 años y trabajaba desde los 15, desde que mi padre murió en un accidente en la mina de Zacatecas. Mis manos, ya curtidas por las agujas y los hilos, cosían vestidos para señoras de abolengo mientras soñaba con usar uno algún día. La fábrica estaba en la colonia Doctores, cerca del centro de la capital. Cada madrugada tomaba el camión desde Tepito, donde vivíamos en un cuarto de azotea que mi madre alquilaba por 30 pesos al mes. El olor a diésel del transporte público se mezclaba con el aroma del atole que vendían las señoras en las esquinas, y yo me aferraba a mi morralito de tela, donde guardaba mis escasos pesos y mis grandes sueños. Aurelio llegó un martes de abril, cuando las jacarandas pintaban de morado las calles de la ciudad. Era chofer de una empresa de mudanzas y había venido a recoger unas máquinas viejas que la fábrica había vendido. Alto como una ceiba, moreno como el chocolate de Tabasco, con esas manos grandes que parecían poder sostener el mundo entero. Cuando sonreía, sus dientes blancos contrastaban con su piel bronceada por el sol, y sus ojos, ¡ay! Sus ojos café tenían esa chispa que solo tienen los hombres que saben conquistar corazones. «Oiga, güerita», me dijo aquel primer día, aunque yo no era nada güera, ¿no me podría ayudar a cargar estas cajas? Su voz tenía ese acento chilango auténtico, esa cadencia que me hacía pensar en las rancheras que cantaba Pedro Infante, en la radio de la fábrica. Yo me sonrojé como tomate maduro. En mi casa, donde mi madre Soledad nos había criado con mano firme después de enviudar, las mujeres no hablábamos con extraños, pero algo en su sonrisa me desarmó, como cuando el viento tumba las puertas que creías bien cerradas. «Yo solo coso vestidos, señor», le respondí, bajando la mirada hacia mis zapatos de piso gastados que había heredado de mi hermana mayor. Durante esas semanas de abril, Aurelio siguió apareciendo en 1900. La fábrica. Siempre encontraba una excusa, que necesitaba recoger algo, que tenía que entregar un documento, que su jefe lo había mandado a verificar no sé qué cosa. Y siempre, terminaba platicando conmigo durante mi hora de comida. Me contaba historias de la carretera, de los pueblos que conocía manejando su camión Dina color azul por todo el país. Me hablaba de Veracruz y sus playas infinitas, de Guadalajara y sus mariachis, de Monterrey y sus montañas que parecían tocar el cielo. Para mí, que nunca había salido de la Ciudad de México, sus palabras eran como ventanas a mundos imposibles. «Algún día te voy a llevar a conocer todo eso», me prometía mientras compartíamos mi torta de frijoles bajo la sombra de un fresno en el patio de la fábrica. «Vamos a recorrer México enterito, tú y yo». Y yo le creía. Dios santo, ¿cómo le creía? Nos casamos en diciembre de 1967 en la iglesia de San Hipólito, la misma donde mi madre había rezado durante años pidiendo que sus hijas encontraran buenos maridos. La ceremonia fue sencilla pero llena de amor, o al menos eso creía yo entonces.
Mi vestido era de satín blanco, que había cosido yo misma en las noches, después de las jornadas en la fábrica, con tela que compré en la Merced con mis ahorros de meses. La iglesia olía a copal e incienso, a velas de cera y a las flores de Nochebuena que adornaban el altar para la temporada navideña. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Después me dijo que eran lágrimas de felicidad, pero ahora pienso que tal vez su corazón de mujer presentía algo que su mente no quería aceptar. Aurelio llegó puntual, vestido con un traje café que había mandado hacer en una sastrería de la colonia Roma. Su cabello negro brillaba con pomada, y cuando me vio caminar hacia el altar del brazo de mi tío Pancho, sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, juro por la Virgen de Guadalupe, creí que era el hombre más feliz del mundo. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, repetimos frente al padre Martínez, mientras nuestras manos entrelazadas sostenían las arras que había bendecido mi abuelita Remedios antes de morir. La fiesta fue en el patio de la vecindad donde vivía mi madre. Las comadres habían cocinado durante días. Mole poblano que tardó 2 días en prepararse. Arroz rojo con verduras del mercado de Jamaica. Frijoles refritos con epazote. Tortillas hechas a mano que se inflaban perfectas en el comal. El mariachi eran 3 muchachos del barrio que tocaban Las Mañanitas y Cielito Lindo, con guitarras desafinadas pero corazones sinceros. Bailamos hasta que salió el sol. Aurelio me sostenía como si fuera de cristal de Puebla, susurrándome al oído promesas de amor eterno mientras sonaba Sabor a mí en la guitarra de don Jacinto. Sus manos en mi cintura me hacían sentir como las protagonistas de las películas de María Félix que veíamos los domingos en 1900. El Cine Metropolitan. Nuestra primera casa fue un departamento pequeño en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, esos edificios nuevos que el gobierno había construido para la clase trabajadora. 2 recámaras, sala comedor, cocina integral y hasta baño propio. Un lujo comparado con el cuarto de azotea donde había crecido. Desde la ventana se veía la torre latinoamericana a lo lejos, y en las tardes, cuando se metía el sol, la ciudad se teñía de naranja como las bugambilias de las patio de mi infancia. Yo seguí trabajando en la fábrica los primeros meses, pero Aurelio insistía en que una esposa debía dedicarse al hogar. Yo mantengo la casa, Esperanza. Tú solo preocúpate por hacerla un hogar, me decía mientras contaba los billetes de su sueldo sobre la mesa de la cocina. Y yo obedecí, como buena esposa mexicana de esa época. Dejé mi trabajo, mis amigas de la fábrica, mi pequeña independencia económica. Me dediqué completamente a ser la esposa perfecta. Levantarme a las 5 de la mañana para prepararle café de olla con canela, tortillas calientes y huevos con chorizo, plancharle las camisas hasta que quedaran perfectas, lavarle la ropa a mano en el lavadero del patio, esperarlo cada noche con la cena caliente y una sonrisa, aunque estuviera cansada o triste. Los primeros años fueron como vivir en una película de Nosotros los pobres. Aurelio llegaba del trabajo contándome historias de la carretera, me traía pequeños regalos de los pueblos que visitaba, rebozos de Santa María del Río, dulces de leche de Celaya, artesanías de Tonalá. Me abrazaba por las noches y me decía que era la mujer más afortunada del mundo por tenerlo. Pero había momentos, pequeños momentos que ahora, con la sabiduría de los años, reconozco como señales de alarma. Cuando llegaba tarde del trabajo y su ropa olía a perfume barato. Cuando le preguntaba por su día y me respondía con evasivas. Cuando me hablaba de manera brusca si la comida no estaba exactamente como le gustaba. Es el cansancio, me justificaba. Los hombres cargan con mucha responsabilidad. Qué ingenua fui, qué ciega por amor. Si hay un dolor que puede quebrar el alma de una mujer mexicana, es la imposibilidad de ser madre. En un país donde la Virgen de Guadalupe es el símbolo máximo de la maternidad sagrada, donde las madres son veneradas como santas terrenales, descubrir que tu vientre es estéril es como despertar en un desierto sin oasis. Pasaron 2 años de matrimonio antes de que empezara a preocuparme. En mi familia, las mujeres eran fértiles como la tierra de Xochimilco. Mi madre había tenido 7 hijos, mi abuela 12. Cada mes que llegaba mi regla era una pequeña muerte, una esperanza que se desvanecía como humo de copal. Ten paciencia, mija,
me decía mi madre cuando le confesé mis temores. Dios da hijos cuando es el momento correcto, pero en sus ojos veía la misma preocupación que crecía en mi pecho como mala hierba. Aurelio al principio se mostraba comprensivo. Ya vendrán, mi amor. Mientras tanto, aprovechemos para disfrutarnos nosotros dos. Me consolaba mientras me acariciaba el cabello en las noches de luna llena. Pero cuando el tercer año llegó sin embarazo, algo cambió en él. Sus caricias se volvieron mecánicas, sus palabras más escasas. Empezó a hacer comentarios que se clavaban en mi corazón como puñales. La comadre Rosa ya va por su segundo hijo y se casó después que nosotros. Mi hermano dice que si una mujer no puede dar hijos, ¿para qué sirve? Comencé a visitar médicos. En esa época, principios de los 70, la medicina ginecológica en México era primitiva y machista. El primer doctor que me revisó ni siquiera me examinó. Solo me miró por encima de sus anteojos y sentenció: las mujeres nerviosas no conciben. Relájese, señora. El segundo médico fue más cruel. Algunas mujeres nacen defectuosas. Es la voluntad de Dios. Como si yo fuera una pieza de alfarería que había salido mal del horno. Probé de todo: hierbas que me daba la curandera de Xochimilco, té de tila, infusiones de ruda, baños de agua bendita con pétalos de rosa, peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, arrastrándome de rodillas hasta sangrar, promesas a San Judas Tadeo, veladoras a Santa Ana, la abuela de Jesús y patrona de las mujeres estériles. Si me das un hijo, virgencita, le rogaba a la imagen de la guadalupana que tenía en mi recámara, prometo caminar hasta tu casa en Villa de Guadalupe cada año el resto de mi vida. Pero mis oraciones se perdían en el silencio del cielo. Mientras tanto, veía cómo todas las mujeres a mi alrededor florecían en maternidad. Mi hermana Consuelo tuvo 3 hijos en 5 años. Las vecinas del edificio paseaban sus carritos de bebé por los pasillos, llenando el aire con risas infantiles que me perforaban el alma. En las reuniones familiares, yo era la tía solterona, la que cargaba los bebés de otras, pero nunca tendría los propios. Aurelio dejó de tocarme con frecuencia. Nuestras noches se volvieron silenciosas, frías como el piso de mármol de las iglesias donde iba a rogar por un milagro que nunca llegó. Cuando hacíamos el amor, sentía que él cumplía una obligación, no que expresara deseo o amor. ¿Para qué seguir intentando?, me dijo una noche, después de 4 años de matrimonio infructuoso. Está visto que no va a pasar. Sus palabras fueron como hielo en mi vientre vacío, porque entendí que para él yo había fallado en mi función más básica como mujer. No era solo que no pudiéramos tener hijos, era que yo, Esperanza, había demostrado ser defectuosa, incompleta, inútil. En las reuniones familiares, las conversaciones giraban siempre alrededor de los niños. ¿Ya gateó tu bebé? ¿Cuándo empieza a hablar? Mira qué inteligente es mi nieto. Y yo me quedaba callada, sonriendo con dolor, fingiendo que no me importaba mientras mi corazón se hacía pedazos. La maternidad negada no solo me lastimó a mí, envenenó lentamente mi matrimonio. Aurelio empezó a llegar más tarde, a hablar menos conmigo, a tratarme como una empleada doméstica en lugar de como su esposa. Ya no éramos una pareja construyendo un futuro juntos. Éramos 2 extraños, viviendo bajo el mismo techo, unidos por un papel del registro civil, pero separados por un abismo de decepción y resentimiento. Y en el fondo de mi alma, una vocecita cruel susurraba lo que yo no me atrevía a aceptar, que tal vez Aurelio tenía razón, que si no podía darle hijos, ¿para qué servía como esposa? Esa duda, esa sensación de ser defectuosa, se quedó conmigo durante décadas, como una herida que nunca termina de sanar, que duele cada vez que llueve. Los años 70 en México fueron una época de cambios. El país se modernizaba, las mujeres empezaban a hablar de liberación, la ciudad crecía como masa de pan en horno caliente. Pero en mi hogar, el tiempo parecía haberse detenido en 1900. Una fotografía sepia, descolorida y triste. Aurelio cambió después del 5.º año de matrimonio sin hijos. No fue un cambio repentino, como rayo que parte el cielo, sino gradual como la erosión que desgasta las montañas. Primero fueron las conversaciones que se volvieron monosílabos. Luego, las cenas en silencio frente al televisor donde pasaban telenovelas que yo veía sola mientras él leía el periódico Excelsior.
Sus horarios se hicieron impredecibles. Antes llegaba religiosamente a las 6 de la tarde, cuando las campanas de la iglesia cercana tocaban el Ángelus. Ahora aparecía a las 7, luego a las 8, después a las 9. Mucho trabajo, me explicaba, quitándose las botas de trabajo en la entrada. La empresa está creciendo. Hay más rutas, más responsabilidades. Yo le creía porque quería creer, porque la alternativa, que mi marido me estuviera mintiendo, era demasiado dolorosa para contemplar. Mantenía su cena caliente en la estufa, recalentándola, una y otra vez, hasta que la comida se secaba como mi corazón. Las pequeñas atenciones desaparecieron como agua en arena del desierto. Ya no me traía flores de bugambilia que cortaba en sus viajes. Ya no me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. Ya no me preguntaba cómo había pasado el día, qué había soñado, qué sentía. Mis amigas de la vecindad empezaron a hacer comentarios velados. «Ay, Esperanza, qué suerte tienes de que tu marido trabaje tanto», decía doña Carmen con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Ojalá todos fueran tan dedicados al trabajo. La soledad se volvió mi compañera constante. Pasaba las mañanas limpiando un departamento que ya estaba limpio, cocinando para un hombre que comía sin saborear, cosiendo ropa que nadie elogiaba. Por las tardes me sentaba en el balcón a ver pasar la vida. Niños jugando fútbol en el patio central, madres colgando ropa en los tendederos, ancianos platicando en las bancas bajo los árboles. Empecé a hablar, sola, como las viejitas que uno ve en los mercados. «Hoy voy a hacer su pozole favorito», me decía mientras molía los chiles guajillo. A ver si así le regresa la sonrisa. Pero el pozole se enfriaba en la mesa mientras Aurelio comía mirando las noticias, sin probar siquiera el caldo que había tardado horas en preparar. Los domingos eran los peores. Antes íbamos juntos a misa de 11 en la iglesia de Tlatelolco. Después paseábamos por el bosque de Chapultepec o visitábamos a mi madre en Tepito. Ahora él se quedaba durmiendo hasta tarde, alegando cansancio, mientras yo iba sola a escuchar las palabras del padre sobre el matrimonio como sacramento, sobre el amor que perdura, sobre las parejas que se sostienen mutuamente. «¿Cómo está tu esposo, hija?», me preguntaba el padre González después de misa. «Hace tiempo que no lo veo». «Está bien, padre, solo que el trabajo lo tiene muy ocupado», mentía mientras encendía una veladora por la paz en mi hogar. Intenté hablar con él sobre mi soledad, sobre la distancia que crecía entre nosotros como grieta en pared vieja. «Aurelio, ¿podríamos platicar un rato? Siento que ya no nos conocemos». «¿Platicar de qué, Esperanza? Estoy cansado. Mañana tengo que salir temprano para Acapulco». Sus respuestas eran como puertas que se cerraban en mi cara. Cada intento de acercamiento rebotaba contra un muro de indiferencia que él había construido piedra por piedra, día tras día. Me refugié en las telenovelas. Rosa, salvaje, cuna de lobos, los ricos también lloran. Esas historias de amor y traición se volvieron más reales que mi propia vida. Al menos allí, las mujeres sufrían por amores prohibidos, por pasiones intensas. Yo sufría por la ausencia total de pasión, por un amor que se había secado como río en época de sequía. A veces, cuando él dormía, lo observaba en la penumbra de nuestra recámara. Su rostro relajado me recordaba al hombre de quien me había enamorado. Pero cuando despertaba, cuando me miraba con esos ojos que ya no tenían brillo, cuando me hablaba con esa cortesía fría de extraños, entendía que el Aurelio que yo había amado había muerto sin funeral, sin luto, sin despedida. Y yo seguía ahí, como viuda de un hombre vivo, llorando un amor que había sido enterrado en vida. El 15 de marzo del 2003 amaneció como cualquier otro día en mi vida de rutinas establecidas. El cielo de la Ciudad de México estaba gris como mi estado de ánimo, cargado de esas nubes bajas que amenazan lluvia, pero nunca la dejan caer. Yo tenía 55 años entonces, y mi cuerpo comenzaba a mostrar las huellas del tiempo y de los sinsabores acumulados. Me levanté como siempre a las 5:30 de la mañana, cuando las campanas de la iglesia de Tlatelolco tocaban las primeras oraciones del día. Aurelio seguía durmiendo, roncando con esa respiración pesada de hombre que ha bebido cerveza la noche anterior. La casa olía a humedad y a los frijoles que había dejado remojando desde la víspera. Mientras preparaba el café de olla con canela y piloncillo, sentí una punzada extraña en el pecho. No era dolor exactamente, sino una presión,
como si alguien hubiera puesto una plancha caliente sobre mi corazón. Debe ser la gastritis, pensé, echándole la culpa a las preocupaciones que me carcomían el estómago desde hacía años, pero la molestia no se iba. Al contrario, se intensificaba como mareal que va subiendo. Cuando intenté llamar a Aurelio para despertarlo, mi voz salió ronca, apenas un susurro que se perdió en el aire matutino. «Aurelio», insistí, tocando su hombro. «Aurelio, me siento mal». Él abrió los ojos de mala gana, como siempre que lo interrumpían en su sueño. «¿Qué pasa ahora? ¿Ya es hora de levantarse?» «No, es que me duele mucho el pecho. No puedo respirar bien». Fue entonces cuando me miró realmente, cuando vio mi cara pálida como cera de iglesia, mis labios que empezaban a ponerse morados. El miedo que vi en sus ojos me asustó más que mi propio dolor, porque hacía años que no veía emoción alguna en su mirada. «Vístete», me dijo, saltando de la cama. «Vamos al hospital». El viaje al Hospital General fue una pesadilla de tráfico y agonía. Cada bache en el periférico, cada frenada brusca del Tsuru amarillo que Aurelio había comprado usado, me mandaba oleadas de dolor que irradiaban desde el pecho hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda. «Aguanta, Esperanza», me decía mientras manejaba a toda velocidad entre los microbuses y taxis. «Ya casi llegamos, todo va a estar bien». Sus palabras sonaban convincentes, pero yo notaba sus manos temblorosas en el volante, la manera como se mordía el labio inferior, un gesto que hacía cuando estaba verdaderamente preocupado. La sala de emergencias del Hospital General era un caos de humanidad doliente. Niños llorando, madres desesperadas, ancianos esperando en sillas de plástico azul que habían visto mejores días. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor del miedo y la ansiedad. «Mi esposa se está infartando», le gritó Aurelio a la enfermera de recepción, una mujer robusta que había visto tantas emergencias que ya nada la alteraba. «Cálmese, señor. Llene estos papeles mientras la revisamos». Me llevaron a una camilla que chirrió cuando me acosté. Las luces fluorescentes del techo lastimaban mis ojos, pero el dolor del pecho era tan intenso que todo lo demás parecía secundario. Una enfermera joven, de esas que todavía conservan la vocación en los ojos, me tomó la presión y me puso oxígeno. «¿Cómo se llama, señora?» «Esperanza. Esperanza Hernández». «¿Qué edad tiene?» «55 años». «¿Tiene antecedentes cardíacos en su familia?» No sabía qué responder. Mi padre había muerto en la mina, mi madre de diabetes. ¿Quién iba a pensar en corazones cuando la pobreza te obliga a preocuparte solo por sobrevivir cada día? El médico que me atendió era un hombre joven, probablemente recién egresado de la UNAM, con ese aire de seriedad que los médicos adoptan cuando las noticias no son buenas. Después de una serie de estudios que incluían un electrocardiograma que escupió un papel lleno de rayitas incomprensibles, se acercó a donde Aurelio esperaba. «Señor Hernández, su esposa ha sufrido un infarto agudo del miocardio. No es masivo, pero sí significativo. Necesitamos hospitalizarla para estabilizarla y monitorear su evolución». Las palabras del doctor flotaron en el aire como incienso en misa de difuntos. Infarto, corazón, hospitalización. Cada término médico sonaba como campana doblando por mi juventud, por mi vida normal, por mis planes de envejecer al lado del hombre que había amado durante más de 30 años. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Aurelio, y en su voz había algo que no supe descifrar entonces. ¿Era preocupación? ¿Era miedo? ¿O era algo más oscuro, algo que mi mente se negaba a procesar? «Depende de su evolución. Mínimo 1 semana, tal vez más. 1 semana. 7 días que cambiarían el curso de mi vida para siempre, aunque en ese momento no lo sabía. 7 días que me enseñarían la diferencia entre estar casada y estar realmente amada». «No te preocupes, mi amor», me dijo Aurelio, tomando mi mano mientras me trasladaban a la habitación. «Yo voy a estar aquí. No te voy a dejar sola». Fueron las últimas palabras cariñosas que escuché de sus labios, su última mentira, vestida de promesa. La habitación del hospital tenía ese olor particular que mezcla desinfectante con sufrimiento humano, medicina con lágrimas no derramadas, 2 camas separadas por una cortina verde descolorida, una ventana que daba al patio interior donde las palomas hacían nidos en los cables de la luz. Mi compañera de cuarto era una señora mayor que gemía quedito durante las noches, como rezando rosarios de dolor.
Aurelio se quedó conmigo esa primera tarde. Se sentó en la silla, de plástico café al lado de mi cama, leyó el periódico Reforma, me preguntó si necesitaba algo del puesto de jugos que había en la planta baja. Parecía el esposo atento que cualquier mujer desearía tener en un momento así. «Voy a ir a la casa a traerte algunas cosas», me dijo cuando oscureció. «Tu camisón, el cepillo de dientes, tus medicinas para la presión. Mañana temprano regreso». Me besó en la frente con esos labios que conocía de memoria, que habían besado cada arruga que el tiempo iba dibujando en mi rostro. Su mano áspera, curtida por años de volante y carretera, se demoró un momento en mi mejilla. «Descansa, mi amor. Todo va a salir bien». Lo vi alejarse por el pasillo iluminado con luces de neón, su figura familiar desapareciendo entre las sombras de médicos y enfermeras que trabajaban en turno nocturno. No sabía que estaba viendo su espalda por última vez, que ese beso en la frente sería su despedida definitiva. La primera noche fue eterna. Cada sonido me sobresaltaba, el carrito de las medicinas rechinando por los pasillos, los gemidos de dolor de otros pacientes, el constante bip bip de los monitores cardíacos. Mi corazón, ese órgano que me había traicionado, latía irregular mientras mi mente no paraba de dar vueltas. «¿Qué va a pasar conmigo?», me preguntaba en la oscuridad. «¿Podré volver a trabajar? ¿Tendré que tomar medicinas el resto de mi vida? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Pero sobre todo, una pregunta que me aterrorizaba más que la muerte. ¿Aurelio me va a amar igual ahora que estoy enferma? El amanecer llegó gris y lento, como todos los amaneceres en el hospital. La enfermera del turno matutino, una mujer de mediana edad con manos gentiles y sonrisa cansada, vino a tomarme la presión y a preguntarme cómo había pasado la noche. Bien, mentí, porque uno aprende a mentir sobre el dolor cuando no hay remedio para él. ¿Su esposo va a venir temprano? Sí, debe estar al llegar. Las 8 de la mañana pasaron lentas como misa de domingo. Luego las 9, las 10, las 11. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba esperando ver aparecer la figura familiar de Aurelio en la puerta. Pero siempre eran otros esposos, otros hijos, otras familias que venían a acompañar a sus enfermos. «Señora Hernández», me dijo la enfermera durante su ronda del mediodía, «¿no va a venir nadie a verla hoy? Mi esposo debe haber tenido algún problema. Tal vez lo mandaron a un viaje urgente». Incluso mientras las palabras salían de mi boca, una parte de mí sabía que estaba justificando lo injustificable. Aurelio nunca, en 35 años de matrimonio, había puesto el trabajo antes que mi salud. Cuando me daba gripe, cancelaba sus viajes. Cuando me dolía la muela, me llevaba al dentista, aunque fuera domingo. El segundo día llegó con la misma carga de silencio. Ninguna llamada telefónica, ninguna visita, ninguna explicación. Las enfermeras ya no me preguntaban por mi familia. Sus miradas de lástima decían más que 1000 palabras. Fue doña Remedios, mi compañera de cuarto, quien finalmente verbalizó lo que yo no me atrevía a pensar. Era una mujer de 70 años que había criado 8 hijos y enterrado a 2 maridos. Su sabiduría venía marcada en cada arruga de su rostro moreno. «Hija», me dijo la tercera noche, cuando las luces del hospital se apagaban y solo quedaban las lamparitas de emergencia. «A veces los hombres no saben cómo manejar la enfermedad. Les da miedo, se sienten inútiles. Pero él me prometió que iba a estar aquí», susurré en la oscuridad. «Ya sé, mija, pero hay promesas que los hombres hacen pensando que nunca van a tener que cumplirlas. Y cuando llega el momento de la verdad», no terminó la frase. No hacía falta. El cuarto día, cuando el médico vino a decirme que necesitaba estar preparada para recibir el alta pronto, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo mi corazón el que estaba enfermo, era mi alma la que se estaba desangrando lentamente. «¿Tiene alguien que pueda venir a buscarla?», preguntó el doctor con esa amabilidad profesional que usa la gente cuando no quiere involucrarse emocionalmente. «Sí», mentí una vez más, «mi esposo va a venir». Pero mientras las palabras salían de mi boca, mi mente finalmente aceptó la verdad que mi corazón se había negado a ver. Aurelio no iba a venir. No ese día, ni el siguiente, ni nunca. Me había abandonado, en un hospital, enferma, sola, después de 35 años de matrimonio, de comidas preparadas con amor, de camisas planchadas con cuidado, de noches compartidas, de sueños construidos juntos.
Me había descartado como basura. Y por primera vez, desde que llegué a ese hospital, lloré. Lloré como no había llorado nunca, con un dolor que venía de lugares tan profundos de mi alma que no sabía que existían. Lloré por la mujer que había creído en el amor eterno, por los años perdidos, por la soledad que se extendía ante mí como desierto infinito. Lloré porque finalmente entendí que durante todos esos años yo había estado viviendo sola acompañada, y ahora iba a tener que aprender a vivir sola de verdad. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital 5 días después, era una mujer completamente diferente a la que había entrado. No solo porque mi corazón había cambiado físicamente, cicatrices microscópicas que siempre me recordarían mi fragilidad, sino porque algo fundamental en mi espíritu había mutado, como mariposa que emerge del capullo, sabiendo que ya nunca podrá volver a ser oruga. La asistente social del hospital, una mujer joven de unos 30 años con ojos bondadosos y manos que habían consolado a cientos de pacientes abandonados, me ayudó con los trámites del alta. Se llamaba Lupita y tenía esa paciencia infinita que solo poseen quienes han visto demasiado sufrimiento humano. «Señora Esperanza», me dijo mientras revisaba mis papeles, «¿está segura de que tiene cómo regresar a su casa?» La pregunta flotó en el aire como humo de copal. ¿Cómo explicarle que mi casa ya no era un hogar? ¿Cómo decirle que la dirección en mis documentos ahora era solo un lugar físico, no un refugio? Sí, mentí por última vez. Tengo cómo llegar. Ella me dio dinero del fondo de emergencias del hospital para el autobús. Billetes arrugados que olían a manos sudorosas y desesperación, pero que representaban mi único medio de transporte de regreso a una vida que ya no reconocía como mía. El viaje en el autobús de la línea 2 fue como atravesar un túnel del tiempo. Cada estación que pasaba me llevaba más lejos del hospital donde había muerto una parte de mí, y más cerca de un futuro incierto donde tendría que reinventarme completamente. Los pasajeros subían y bajaban como fantasmas, trabajadores domésticas que iban a limpiar casas ajenas, obreros con uniformes manchados de grasa, estudiantes con mochilas pesadas cargadas de sueños. ¿Cuántas de esas mujeres, me pregunté, habían pasado por lo mismo que yo? ¿Cuántas habían descubierto que el amor en el que creían era solo una ilusión bien construida? ¿Cuántas tendrían que aprender, como yo, a caminar solas después de décadas de caminar en pareja? Cuando llegué a Tlatelolco, el conjunto habitacional se veía diferente. Los mismos edificios grises, las mismas ventanas con ropa colgando en los balcones, los mismos niños jugando, fútbol en los patios, pero yo los miraba con ojos nuevos, los ojos de una mujer que había tocado fondo y ahora tenía que decidir si quedarse ahí o encontrar la manera de subir. Subí las escaleras hasta el 4º piso con mi bolsa de plástico del hospital que contenía mis medicamentos y algunos papeles. Cada escalón era una pequeña prueba de que mi corazón, aunque dañado, seguía funcionando, que yo, aunque traicionada, seguía viva. La puerta de mi departamento estaba cerrada con llave. Busqué en mi bolsa y encontré mi juego de llaves. Las mismas llaves que había cargado durante 15 años, que habían abierto la puerta a miles de regresos a casa. Pero cuando giré la cerradura y empujé la puerta, lo que encontré fue el silencio más absoluto que había experimentado en mi vida. La casa estaba exactamente como la había dejado el martes por la mañana, cuando Aurelio me llevó al hospital, pero al mismo tiempo completamente transformada. Era como observar el escenario de 1900, una obra de teatro después de que los actores se han ido y las luces se han apagado. Caminé lentamente hacia nuestra recámara, mi recámara ahora, y abrí el ropero que habíamos compartido durante tantos años. El lado izquierdo, donde Aurelio colgaba sus camisas de trabajo y sus pantalones de mezclilla, estaba completamente vacío. Ni una sola percha, ni un calcetín olvidado, ni el más mínimo rastro de que alguna vez hubiera vivido un hombre en esa casa. Todo había sido planificado. Mientras yo luchaba por mi vida en el hospital, mientras mi corazón se reparaba lentamente, él había estado aquí metódicamente borrando 35 años de vida compartida. Se había llevado incluso cosas que yo ni recordaba que tenía. Sus discos de José José, su colección de mapas de carreteras, hasta el despertador que sonaba todas las mañanas a las 5:30. En la mesa de la cocina, junto al salero de cerámica que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Acapulco,
Encontré una nota escrita en su letra familiar. El papel era de cuaderno barato, arrancado sin cuidado, con los bordes irregulares. Esperanza, no puedo seguir con esto. Nunca firmé para cuidar a una mujer enferma. Necesito rehacer mi vida con alguien que pueda darme lo que tú nunca pudiste. No me busques. Aurelio. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras penetraran realmente en mi conciencia. Nunca firmé para cuidar a una mujer enferma, como si el matrimonio fuera un contrato laboral con cláusulas que se pueden renegociar cuando las condiciones cambian, como si los votos que habíamos hecho frente al altar fueran solo palabras bonitas sin significado real. Me senté en la silla de la cocina donde había desayunado miles de mañanas, donde había planeado menús y presupuestos, donde había soñado con hijos que nunca llegaron. Y por primera vez desde el hospital, no lloré. En lugar de lágrimas, sentí algo nuevo creciendo en mi pecho, algo que tardé días en reconocer como furia. Furia contra el hombre que me había mentido durante décadas. Furia contra mí misma por haber sido tan ciega, tan complaciente, tan dispuesta a aceptar migajas de amor cuando merecía el banquete completo. Furia contra un sistema que me había enseñado que mi valor como mujer dependía de mi capacidad para servir a un hombre que, al final, me vio como desechable. Pero junto con la furia, algo más comenzó a emerger. Era pequeño al principio, como semilla que encuentra una grieta en el concreto. Era la certeza de que, por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. Libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Libre de descubrir quién era Esperanza Hernández cuando no estaba definiéndose como la esposa de Aurelio. Esa noche, mi primera noche verdaderamente sola, me acosté en la cama que ahora era solo mía y miré el techo que conocía de memoria. Las grietas en el yeso formaban mapas de países imaginarios que había explorado durante años de insomnio, pero ahora esos mapas se veían diferentes, como rutas hacia aventuras posibles, no como prisiones de monotonía. Tienes 55 años, me dije en voz alta en la oscuridad. Estadísticamente, te quedan 20 o 25 años de vida. ¿Vas a pasarlos llorando por un hombre que nunca te mereció? ¿O vas a descubrir de qué eres capaz cuando no hay nadie más a quien complacer? Mi corazón, ese órgano que me había traicionado y me había salvado al mismo tiempo, latió con un ritmo que sonaba extrañamente como una marcha militar, como si mi cuerpo entero se estuviera preparando para una batalla que acababa de comenzar. La batalla por reconstruir mi vida desde cero, la batalla por descubrir quién era yo cuando no estaba siendo la sombra de nadie más, la batalla por demostrarme a mí misma que el abandono de Aurelio no había sido mi fin, había sido mi liberación. Al tercer día de estar sola en ese departamento que se había vuelto demasiado grande y demasiado silencioso, tomé la decisión más difícil de mi vida adulta. Pedí ayuda. Para una mujer mexicana de mi generación, criada con la idea de que los problemas familiares se resuelven en casa y que lavar ropa sucia en público es el colmo de la vergüenza, admitir que necesitaba ayuda era como confesar un fracaso fundamental como mujer. Pero la soledad tiene una manera peculiar de desnudar todas nuestras pretensiones. Cuando has pasado 72 horas sin hablar con otro ser humano, cuando el único sonido en tu casa es el tic-tac del reloj de la cocina y los latidos irregulares de tu corazón enfermo, el orgullo se vuelve un lujo que ya no puedes permitirte. Mi hermana Consuelo vivía en Puebla desde hacía 20 años. Se había casado con un maestro de primaria y había logrado esa estabilidad de clase media que a mí siempre se me había escurrido entre los dedos. Tenía 3 hijos ya grandes, una casa propia con jardín, y esa serenidad que viene de haber tomado decisiones correctas en los momentos cruciales de la vida. Habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años, llamadas telefónicas en Navidad y cumpleaños, visitas cada 2 o 3 años cuando alguna celebración familiar nos reunía. No era frialdad lo que nos separaba, sino esa distancia natural que surge cuando la vida lleva a los hermanos por caminos diferentes. Para llamarla, tuve que ir a la caseta telefónica que estaba en la esquina de mi edificio, frente a la tienda de Doña Petra, donde compraba los huevos y la leche. Llevaba en el bolsillo las monedas que me había dado la asistente social del hospital y un papel con el número de teléfono de Consuelo, escrito con mi letra temblorosa.
La caseta olía a orines y a metal oxidado. Había grafitis en las paredes, declaraciones de amor eterno de adolescentes que probablemente ya se habían olvidado los unos de los otros, números de teléfono para compañía que prometían placeres baratos, mensajes políticos medio borrados por la lluvia. Marqué el número con dedos que temblaban más por los nervios que por la debilidad postinfarto. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz familiar de mi hermana. «Bueno, Consuelo, soy Esperanza». «Hermana, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Qué raro que me llames». Y ahí, parada en esa caseta pestilente, mientras los carros pasaban levantando polvo y los niños gritaban jugando, en la calle me derrumbé. Todo lo que había estado conteniendo durante 5 días salió de una vez. El infarto, el hospital, el abandono, la nota cruel, la soledad que me estaba comiendo viva. «Ay, Dios mío», era lo único que Consuelo repetía mientras yo lloraba y hablaba y volvía a llorar. «Ay, Dios mío, hermana, ay, no». Cuando finalmente pude parar de sollozar lo suficiente para escuchar, su voz sonaba diferente, más firme, más decidida. «Esperanza, escúchame bien. Voy a colgar y voy a ir para allá inmediatamente. ¿Me oyes? No te muevas de tu casa. Voy a tomar el primer autobús que salga de Puebla. Llego en la noche». «No, Consuelo, no tienes que». «Sí tengo que. Eres mi hermana, y las hermanas no se abandonan». La diferencia entre las palabras de Consuelo y las de Aurelio era como la diferencia entre el agua fresca y el veneno. Aurelio había huido de la responsabilidad. Consuelo corrió hacia ella sin que yo se lo pidiera. Esperé su llegada como se espera el amanecer después de la noche más larga del año. Limpié el departamento obsesivamente. Preparé café, cambié las sábanas de la cama que había sido de Aurelio por si ella necesitaba descansar. Cada actividad doméstica me tranquilizaba un poco. Me recordaba que todavía sabía hacer cosas útiles, que todavía tenía propósito. Consuelo llegó a las 10 de la noche cargando una maleta pequeña y una bolsa de plástico llena de comida que había preparado para el viaje. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, mi hermana menor, que ahora se veía más fuerte que yo, con su cabello cano bien arreglado y sus ojos llenos de determinación, supe que ya no estaba completamente sola en el mundo. Nos abrazamos en el umbral de la puerta, como no nos habíamos abrazado desde niñas. Un abrazo que duró varios minutos, que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía, que me recordó que existía un tipo de amor que no se negocia ni se condiciona. El amor entre hermanas que comparten sangre y memoria. «Déjame verte», me dijo, tomando mi cara entre sus manos. «¿Cómo te sientes del corazón? Físicamente mejor, emocionalmente. Emocionalmente te van a dar ganas de morirte varias veces, pero no te vas a morir, te lo prometo». Su certeza me consoló más que cualquier medicina. Consuelo tenía esa sabiduría práctica que viene de haber criado hijos, de haber navegado crisis matrimoniales, de haber aprendido que los seres humanos son más resistentes de lo que parecen. Esa noche, nos quedamos despiertas hasta las 3 de la mañana, sentadas en la mesa de la cocina, tomando té de manzanilla y hablando como no habíamos hablado en décadas. Le conté no solo del abandono, sino de los años de frialdad que lo precedieron, de la esterilidad que había envenenado mi matrimonio, de la lenta erosión de mi autoestima. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dije mientras daba vueltas a la cucharita en mi taza. «No es que se haya ido, es darme cuenta de que nunca me amó, realmente, que durante 35 años estuve viviendo una mentira». Consuelo me escuchó sin juzgar, sin dar consejos baratos, sin minimizar mi dolor. Cuando terminé de hablar, se quedó callada unos minutos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esperanza», me dijo finalmente, «hay hombres que no saben amar de verdad. No es culpa tuya. No es porque no seas digna de amor. Es porque ellos tienen algo roto por dentro que no les permite amar completamente a nadie». Ay, sus palabras fueron como bálsamo en heridas que llevaban décadas supurando. Por primera vez, alguien me estaba diciendo que el fracaso de mi matrimonio no era evidencia de mi inadecuación como mujer. Los 5 días que Consuelo se quedó conmigo fueron como una masterclass intensiva en supervivencia emocional. Me enseñó cosas prácticas, cómo manejar las finanzas sola,
cómo lidiar con los trámites del divorcio, cómo reorganizar el espacio para que fuera mío y no un museo de un matrimonio muerto. Pero más importante, me enseñó cosas emocionales. Me ayudó a ver que había pasado tanto tiempo definiéndome como la esposa de Aurelio, que había olvidado quién era Esperanza Hernández como individuo. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte?, me preguntó una tarde mientras organizábamos el ropero. La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto que no pensaba en mis gustos personales, en mis deseos individuales. Me gustaba coser, recordé lentamente. Me gustaba hacer vestidos bonitos. Tenía ideas, diseños que quería probar. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Porque Aurelio decía que era pérdida de tiempo, que mejor me concentrara en ser buena esposa. Consuelo me miró con esa expresión que ponen las hermanas cuando quieren decir algo fuerte, pero se están conteniendo. Hermana, me dijo finalmente, creo que es hora de que descubras qué se siente ser buena contigo misma. Después de que Consuelo regresó a Puebla, me quedé sola, pero ya no me sentía abandonada. Era como si hubiera dejado una lámpara encendida en mi alma, una pequeña luz que me recordaba que valía la pena seguir viva, que tenía derecho a construir una vida que me gustara. Los primeros días fueron como aprender a caminar después de un accidente. Cada decisión, por pequeña que fuera, se sentía monumentalmente importante porque era mía y solo mía. ¿Qué desayunar? ¿Qué programa ver en la televisión? ¿A qué hora acostarme? Decisiones que había delegado o negociado durante 35 años ahora eran completamente mías. Pero la realidad financiera no tardó en imponerse. Los ahorros que teníamos juntos, que en realidad eran muy pocos, estaban en una cuenta que Aurelio había vaciado antes de irse. Yo tenía mis medicamentos para el corazón, que costaban una fortuna, y las cuentas de la casa que seguían llegando puntualmente cada mes. Luz, agua, teléfono, gas. Mi primera reacción fue pánico. ¿Cómo iba a sobrevivir? No había trabajado, fuera de casa, en décadas. ¿Quién iba a contratar a una mujer de 55 años, con un corazón enfermo y sin experiencia laboral reciente? Fue mi vecina, doña Carmen, quien me dio la primera pista hacia mi salvación económica. Una tarde, tocó a mi puerta cargando un vestido azul marino que le había quedado grande después de bajar de peso. Esperanza, me dijo, sé que has estado pasando por momentos difíciles. Me preguntaba, ¿tú sabes coser? Este vestido me encanta, pero me queda enorme. ¿Podrías arreglármelo? Miré el vestido en sus manos y algo se despertó en mi interior. Era un vestido bonito, de buena tela, pero sin forma. En mi mente ya podía ver cómo quedaría después de unos ajustes. Entallado en la cintura, acortado hasta la altura correcta, tal vez con unos pequeños detalles que lo hicieran más elegante. «Claro que puedo», le dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. No tenía máquina de coser. La había regalado años atrás cuando Aurelio se quejó de que ocupaba mucho espacio en la casa. Pero recordé que doña Petra, la de la tienda, tenía una Singer vieja que a veces prestaba a las vecinas. Esa tarde bajé a preguntarle si me la podía prestar. «Por supuesto, mija», me dijo con esa sonrisa generosa que hace que uno recuerde por qué vale la pena tener fe en la humanidad. «La máquina está ahí arrumbada. Al contrario, me das hasta gusto que alguien la use». Subí la máquina a mi departamento con la ayuda de Raúl, el 100 hijo adolescente de doña Carmen. Era una Singer de pedal, de esas que habían cosido los sueños de generaciones de mujeres mexicanas. Cuando la instalé en la mesa del comedor y pisé el pedal por primera vez en décadas, el sonido me transportó inmediatamente a mi juventud, a cuando cosía vestidos en la fábrica y soñaba con tener mi propio taller de costura. El vestido de doña Carmen me tomó 3 días, no porque fuera difícil, sino porque lo trabajé con un cuidado obsesivo, como si mi vida dependiera de que quedara perfecto. Y en cierto modo, así era. Mi nueva vida dependía de que ese primer trabajo fuera impecable. Cuando se lo entregué, la transformación en su cara fue inmediata. El vestido no solo le quedaba bien, le quedaba espectacular. Lo había entallado siguiendo las líneas naturales de su cuerpo. Había agregado unos pequeños detalles en el cuello que le daban elegancia. Había ajustado las mangas para que sus brazos se vieran más estilizados. «Ay, Esperanza», me dijo mientras se miraba en el espejo de mi recámara. «Este vestido parece que lo compré en una boutique cara».
¿Cuánto te debo? No sabía qué cobrar. Había estado tanto tiempo fuera del mundo laboral que no tenía idea de los precios. Le pedí 50 pesos, una cantidad que me parecía razonable pero que ahora sé que era ridículamente baja. ¿50 pesos por este trabajo? Me dijo, incrédula. Esperanza, esto vale por lo menos 200. Toma. Me dio los 200 pesos y la próxima vez no te vendas tan barata. Esos 200 pesos fueron más que dinero. Fueron la confirmación de que tenía un talento valioso, de que podía ganarme la vida haciendo algo que me gustaba, de que no tenía que depender de la caridad de nadie. La noticia se extendió por la unidad habitacional como fuego en pastizal seco. A la semana siguiente tenía 3 vestidos más para arreglar. Al mes estaba cosiendo ropa nueva por encargo. Al tercer mes tenía una lista de espera de clientas que querían que les hiciera vestidos para bodas, quinceañeras, graduaciones. Convertí mi sala en taller de costura. Compré mi propia máquina Singer, usada pero en buen estado, y poco a poco fui adquiriendo todos los implementos necesarios: tijeras profesionales, cinta métrica, alfileres, hilos de todos los colores, telas para hacer muestras. El trabajo me salvó de más maneras de las que imaginaba. No solo me daba independencia económica, sino que me daba propósito. Cada vestido que terminaba era una pequeña victoria. Cada clienta satisfecha era una confirmación de mi valor como ser humano. Pero más importante aún, coser me conectaba con una parte de mí misma que había estado dormida durante décadas. Cuando estaba frente a la máquina, con las manos guiando la tela y el pie marcando el ritmo en el pedal, me sentía completa de una manera que nunca había experimentado como esposa. Era la diferencia entre existir para servir a otros y existir para crear algo hermoso con mis propias manos. Las tardes en mi taller improvisado se volvieron sagradas. El sol entraba por la ventana e iluminaba las telas de colores que tenía extendidas sobre la mesa. El sonido de la máquina era como una canción de cuna que tranquilizaba mi corazón herido. Y cuando terminaba un vestido y lo colgaba en el maniquí que había comprado de segunda mano, sentía el mismo orgullo que debe sentir un pintor cuando termina un cuadro. Mis clientas se volvieron mis amigas, mujeres de todas las edades que venían no solo a buscar ropa, sino a platicar, a desahogarse, a buscar consejos. Mi sala se convirtió en un confesionario laico donde se hablaba de maridos infieles, hijos rebeldes, sueños postergados, esperanzas renovadas. Esperanza, me dijo una tarde doña Lucía, una señora de 60 años para quien estaba haciendo un vestido para la boda de su nieta. Tú cambias cuando tienes esa máquina entre las manos. Se te ve, no sé, más tú. Sus palabras me llegaron al alma porque capturaron exactamente lo que yo estaba sintiendo. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente yo misma. No la versión de mí que creía que Aurelio quería, sino la esperanza auténtica que había estado escondida durante décadas bajo capas de complacencia y negación. Y esa esperanza auténtica resultó ser más fuerte, más creativa, más capaz de lo que jamás había imaginado. 6 meses después del abandono, cuando ya había encontrado mi ritmo como mujer independiente y mi negocio de costura empezaba a prosperar, decidí que era hora de enfrentar la realidad legal de mi situación. Durante todos esos meses había evitado pensar en el divorcio, en la división de bienes, en hacer oficial lo que ya era una realidad, que mi matrimonio había terminado de la manera más cobarde posible. Fue Consuelo quien finalmente me empujó a tomar acción. Durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales, me preguntó directamente: «Esperanza, ¿cuándo vas a poner un abogado? Ese hombre no puede simplemente desaparecer y quedarse con todo». Tenía razón, por supuesto. Aunque Aurelio se había llevado sus pertenencias personales, técnicamente seguíamos casados por lo civil. El departamento donde vivía estaba a nombre de ambos, comprado con préstamo del Infonavit durante los primeros años de nuestro matrimonio. Él también tenía una camioneta que había comprado con sus ahorros, pero que legalmente era patrimonio matrimonial. Encontrar abogado en México, cuando no tienes mucho dinero, es como buscar agua en el desierto. Hay, pero es difícil de encontrar y a menudo de dudosa calidad. Finalmente, a través de una recomendación de doña Carmen, llegué hasta el despacho del licenciado Ramírez,
un hombre de unos 60 años que tenía su oficina en un segundo piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Su oficina olía a libros viejos y tabaco. Las paredes estaban cubiertas de códigos civiles, empastados en piel café, títulos universitarios en marcos dorados, fotografías en blanco y negro de políticos que había conocido a lo largo de su carrera. Era el tipo de lugar que te hace sentir pequeña e ignorante, pero también te da confianza de que la persona detrás del escritorio sabe lo que hace. «Señora Hernández», me dijo después de escuchar mi historia, «su caso es más común de lo que se imagina. Lamentablemente, muchos hombres huyen cuando sus esposas se enferman, pero legalmente, usted tiene derechos». Me explicó que en México, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran patrimonio matrimonial, independientemente de quién los haya pagado. También me dijo que Aurelio no podía simplemente desaparecer, que había formas legales de localizarlo y obligarlo a responder ante un tribunal. «Esto va a tomar tiempo», me advirtió. «Los procesos de divorcio en México pueden tardar años, especialmente cuando una de las partes se esconde. Pero, al final, usted va a recibir lo que legalmente le corresponde». El costo de los honorarios del abogado era considerable, el equivalente a 3 meses de lo que ganaba cosiendo. Pero Consuelo insistió en prestármelo dinero. «Esto es una inversión en tu futuro», me dijo. «No puedes dejar que ese hombre se salga con la suya». Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, sentía una satisfacción profunda de estar finalmente tomando control de mi situación legal. Ya no era una víctima pasiva, era una mujer luchando por sus derechos. Por otro lado, cada documento legal, cada citatorio, cada audiencia, me recordaba dolorosamente los años perdidos con un hombre que nunca me había valorado. Encontrar a Aurelio tomó casi un año. Los investigadores del juzgado finalmente lo localizaron viviendo en Cuernavaca con una mujer llamada Socorro, 20 años menor que yo. Habían rentado una casa pequeña en una colonia popular y él seguía trabajando como chauffeur, pero ahora para una empresa de turismo que llevaba visitantes a los sitios arqueológicos de Morelos. Cuando recibí la noticia de que lo habían encontrado, sentí una mezcla extraña de vindication y tristeza. Vindication, porque finalmente iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Tristeza, porque confirmaba lo que ya sabía, que me había reemplazado como si yo fuera un electrodoméstico que se había descompuesto. La primera audiencia fue surreal. Sentarme en la misma sala que Aurelio después de más de un año de abandono era como encontrarse con un fantasma. Se veía mayor, más cansado, y evitaba mi mirada como si yo fuera la que había hecho algo malo. Su abogado, un joven recién egresado que claramente no tenía mucha experiencia, argumentaba que Aurelio no tenía obligación de mantener a una mujer que no era capaz de cumplir con sus deberes matrimoniales, que la esterilidad y la enfermedad cardiovascular eran causales para el abandono del hogar. Escuchar esos argumentos en voz alta, en un tribunal oficial, fue como recibir bofetadas públicas, pero también fue liberador, porque finalmente podía ver con claridad absoluta el tipo de hombre con quien había estado casada. Mi abogado respondió con documentos médicos que demostraban que mi condición cardíaca era controlable y no me impedía llevar una vida normal. También presentó evidencia de que yo había sido una esposa ejemplar durante décadas y que el abandono había ocurrido precisamente cuando más apoyo necesitaba. El proceso se extendió por 2 años más. Audiencias posponed, documentos perdidos, apelaciones frívolas. Cada vez que pensaba que estaba cerca del final, aparecía una nueva complicación legal que extendía el calvario. Pero finalmente, en una tarde lluviosa de octubre del 2006, el juez dictó la sentencia final. El departamento sería mío completamente. Aurelio tendría que firmar su renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad. Él se quedaría con su camioneta, pero tendría que pagarme una compensación económica por la diferencia de valores. No era una fortuna, apenas unos 50,000 pesos que me pagaría en mensualidades durante 5 años. Pero era más que dinero, era reconocimiento oficial de que había sido víctima de una injusticia, de que tenía derechos, de que mi dolor no había sido solo drama de mujer, sino una violación real de un contrato matrimonial. Cuando salí del juzgado esa tarde, llovía a tin, cántaros,
Pero caminé por las calles empapadas del centro de la Ciudad de México, sintiendo algo que no había experimentado en años: dignidad. Ya no era la mujer abandonada en el hospital. Era la mujer que había luchado por sus derechos y los había conseguido. Era la mujer que había aprendido que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega para quienes tienen el valor de buscarla. Hoy, mientras escribo esta historia, en la misma mesa de la cocina donde encontré la nota de despedida de Aurelio hace más de 2 décadas, soy una mujer completamente diferente. Tengo 78 años, el cabello completamente blanco recogido en un chongo que me hace ver distinguida, y manos arrugadas que cuentan la historia de miles de vestidos cosidos con amor y precisión. Mi departamento en Tlatelolco se ha transformado en un pequeño paraíso personal. Lo que antes era una sala donde esperaba en silencio el regreso de un marido indiferente, ahora es un taller de costura lleno de colores, texturas y vida. Tengo 3 máquinas Singer de diferentes épocas, un maniquí de costurera que compré hace 15 años y al que cariñosamente llamo Remedios, por mi abuelita, y estantes llenos de telas organizadas por colores como un arcoíris domesticado. Las paredes están decoradas con fotografías de mis clientas, usando los vestidos que les he hecho a lo largo de los años. Novias radiantes, quinceañeras ilusionadas, madres orgullosas en graduaciones de hijos, abuelas, elegantes en bodas de nietos. Cada fotografía es un testimonio de que mis manos han contribuido a momentos felices en la vida de otras mujeres, y eso me llena de una satisfacción que jamás sentí como esposa sumisa. Mi negocio de costura prosperó más de lo que jamás imaginé. De hacer arreglos simples, pasé a diseñar vestidos completamente originales. Desarrollé un estilo propio, elegante pero accesible, clásico pero con detalles contemporáneos que hacían que cada prenda fuera única. Las clientas venían de colonias lejanas para que les hiciera vestidos para ocasiones especiales, y algunas se convirtieron en amigas tan cercanas que ahora considero familia elegida. El dinero nunca fue mucho, pero siempre fue suficiente. Aprendí a vivir con lo que ganaba, a administrar mis recursos, a ahorrar para pequeños lujos, como un televisor a color o unas vacaciones ocasionales a Acapulco, donde iba sola, y disfrutaba cada momento de soledad contemplando el mar. Pero más importante que la estabilidad económica fue la estabilidad emocional que encontré. Descubrí que la soledad y el aislamiento son cosas completamente diferentes. Aurelio me había hecho sentir aislada incluso estando casada, ignorada, invisible, sin valor. Vivir sola, en cambio, me permitió descubrir la riqueza de mi propia compañía. Aprendí a disfrutar actividades que nunca había explorado cuando tenía que consultar todos mis movimientos con un marido desinteresado. Comencé a ir al cine sola, algo que en mis tiempos de casada había considerado vergonzoso. Descubrí el placer de leer novelas sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo. Desarrollé una rutina de ejercicio matutino en el parque cercano, donde conocí a otras mujeres de mi edad que se habían convertido en mi círculo social. Los domingos, que antes eran interminables cuando Aurelio se quedaba tirado en el sofá viendo deportes, se convirtieron en mis días favoritos. Los dedicaba a experimentar con nuevos diseños, a organizar mis telas, a planear proyectos futuros, o simplemente a sentarme en mi balcón con una taza de café y observar la vida del conjunto habitacional, sintiéndome parte de una comunidad más amplia de seres humanos navegando sus propias historias. Nunca volví a casarme, aunque tuve algunos pretendientes, hombres buenos, viudos o divorciados que buscaban compañía para sus años dorados. Los conocí en misa, en el parque, a través de amigas bien intencionadas que creían que toda mujer necesita un hombre para ser completa. Uno de ellos, don Alfonso, era particularmente persistente. Un señor de 70 años, ex empleado de Pemex, viudo desde hacía 5 años. Me invitaba a almorzar, me traía flores, me decía que 2 soledades juntas hacían mejor compañía que una sola. Era un hombre decente, sin vicios aparentes, con una pensión digna y ganas genuinas de cuidar a alguien. Pero después de una década viviendo sola, había descubierto algo fundamental sobre mí misma, que estaba completa. No necesitaba a un hombre para llenar ningún vacío, porque no tenía vacíos que llenar. Mi vida estaba llena de trabajo que me satisfacía, de amistades que me nutrían,
de rutinas que me tranquilizaban, de proyectos que me emocionaban. Gracias, don Alfonso, le dije después de varios meses de cortejo gentil. Pero estoy bien como estoy. He aprendido a ser feliz conmigo misma y no quiero arriesgar esa felicidad. Él no entendió mi respuesta. Para su generación, una mujer sola era automáticamente una mujer incompleta, una mujer que necesitaba ser rescatada. Pero yo había aprendido que el verdadero rescate había sido librarme de la obligación de definirme a través de la mirada de un hombre. Mi salud se estabilizó con los años. El cardiólogo que me ha seguido durante 2 décadas dice que mi corazón, aunque marcado por el infarto, es ahora más fuerte que muchos corazones de personas que nunca han estado enfermas. Es curioso, me comentó en mi última consulta, pero las mujeres que han pasado por crisis emocionales severas y las han superado suelen desarrollar una resistencia cardiovascular extraordinaria. Creo que tiene razón. Mi corazón tuvo que romperse completamente para poder reconstruirse de una manera más sólida y auténtica. A los 70 años decidí semi-retirarme. Ya no tomo encargos de vestidos complicados que requieren días de trabajo, pero sigo haciendo arreglos simples para las vecinas y diseñando ocasionalmente algún vestido especial cuando una cliente de muchos años me ruega que haga una excepción. Con el tiempo que me sobra, he comenzado a escribir mis memorias, no porque crea que mi vida sea extraordinaria, sino porque he aprendido que cada historia de supervivencia puede servir de faro para otras mujeres que están navegando tempestades similares. Recibo cartas ocasionales de mujeres que han escuchado mi historia a través de las redes, informales de chisme de vecindad que conectan las colonias populares de la Ciudad de México, mujeres abandonadas por maridos cobardes, mujeres descubriendo infidelidades después de décadas de matrimonio, mujeres que se sienten invisibles e inútiles después de dar lo mejor de sí mismas a familias que no las valoraron. Señora Esperanza, me escribió hace poco una mujer de Nesa, mi esposo me dejó después de 30 años cuando me diagnosticaron diabetes. Tengo 52 años y no sé cómo seguir. Su historia me está ayudando a creer que es posible empezar de nuevo. Cada carta como esa me confirma que mi sufrimiento no fue en vano, que convertir mi dolor en sabiduría y compartir esa sabiduría puede iluminar el camino para otras mujeres que se sienten perdidas en la oscuridad del abandono y la traición. Esta mañana, mientras preparaba mi café de olla con canela como he hecho durante más de 50 años, me llegó una noticia que me hizo reflexionar sobre los círculos extraños que traza la vida. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me contó que Aurelio había muerto. Un infarto fulminante en Cuernavaca a los 75 años. Socorro, la mujer con quien vivía, había llamado a la hermana de Aurelio para informarle, y la noticia había llegado hasta nuestro edificio a través de la red invisible de chismes que conecta a todas las comadres del país. Recibí la noticia con una serenidad que me sorprendió. No sentí tristeza, pero tampoco satisfacción. Era como enterarse de la muerte de un conocido lejano, alguien que había sido parte de tu vida hace mucho tiempo, pero que ya no tenía peso emocional en tu presente. ¿Vas a ir al funeral?, me preguntó doña Carmen con esa curiosidad morbosa que despierta la muerte de los exmaridos. No, le respondí sin dudar. Ese hombre murió para mí hace 20 años. No tengo nada que llorar ni que perdonar en su tumba. Pero sus palabras me hicieron pensar en el perdón, un tema que he evitado durante décadas. ¿Había perdonado a Aurelio? ¿Era importante perdonarlo? ¿El perdón era algo que le debía a él o algo que me debía a mí misma? Durante años, bien intencionadas amigas y el padre González de la iglesia me habían hablado de la importancia del perdón cristiano. Debes perdonar para poder sanar, me decían. El rencor es un veneno que te dañas a ti misma bebiendo. Pero yo había descubierto algo diferente en mi proceso de sanación. No había necesitado perdonar a Aurelio para seguir adelante. Lo que había necesitado era entender que sus acciones no tenían que ver conmigo, tenían que ver con sus propias limitaciones como ser humano, con su incapacidad para amar de verdad, con su cobardía frente a las dificultades de la vida. Una vez que entendí eso, Aurelio se volvió irrelevante para mi felicidad. Su opinión sobre mí, sus razones para abandonarme, su nueva vida con otra mujer, nada de eso tenía poder sobre mi autoestima o mi capacidad de
construir una vida plena. El perdón, descubrí, no es algo que le das a la persona que te lastimó. Es algo que te das a ti misma cuando decides que ya no vas a permitir que el dolor del pasado dicte las decisiones del presente. Y en ese sentido, me había perdonado a mí misma hace mucho tiempo. Me había perdonado por haber sido ingenua, por haber aceptado migajas de amor durante décadas, por haber creído que mi valor como mujer dependía de mi capacidad para complacer a un hombre que nunca me mereció. La muerte de Aurelio me hizo pensar también en mi propio legado. ¿Qué iba a quedar de Esperanza Hernández cuando mi tiempo llegara a su fin? No iba a quedar una familia en el sentido tradicional. No tuve hijos que llevaran mi sangre ni mi apellido. No hay nietos que vayan a recordar mis historias o a visitar mi tumba en el Día de los Muertos. Pero mi legado es diferente, y tal vez más importante. Está en los cientos de mujeres que han usado vestidos hechos por mis manos, que se han sentido hermosas y seguras en ocasiones especiales gracias a mi trabajo. Está en las clientas que se convirtieron en amigas y que aprendieron de mi ejemplo que es posible reinventarse después de los 50 años. Está en las mujeres que han escuchado mi historia y han encontrado el valor para dejar relaciones tóxicas, para buscar ayuda profesional, para creer en su propio valor cuando el mundo les dice que ya no sirven para nada. Mi legado está en haber demostrado que una mujer mexicana de clase trabajadora, sin educación formal, sin recursos económicos, sin apoyo familiar inmediato, puede reconstruir su vida desde cero después de ser descartada como basura. Que es posible ser feliz sola, que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad, que la dignidad no se negocia, sin importar cuántos años lleves casada o cuánto tiempo hayas invertido en una relación. Mi departamento en Tlatelolco se ha convertido en una especie de santuario informal para mujeres en crisis, amigas de amigas que necesitan hablar con alguien que entienda lo que es perderlo todo y encontrar la manera de seguir adelante. Mujeres que vienen a buscar consejos prácticos sobre divorcio, sobre independencia económica, sobre cómo manejar la soledad. Señora Esperanza, me dijo hace poco una muchacha de 30 años cuyo marido la había dejado por su secretaria. ¿Cómo hace una para no volverse amargada después de algo así? Mija, le respondí mientras servía té de manzanilla en mi cocina, llena de plantas que he cultivado durante años. La amargura es cuando dejas que el dolor se te pudra por dentro. Pero tú puedes elegir convertir ese dolor en sabiduría, usar lo que aprendiste para construir algo mejor. Le mostré mis fotografías, todas esas mujeres sonriendo en vestidos que yo había hecho, todas esas ocasiones felices en las que mi trabajo había sido parte de la celebración. Mira, le dije, todo esto existe porque un hombre me abandonó y me obligó a descubrir de qué era capaz cuando no tenía más opción que ser fuerte. Ese es mi verdadero legado. No haber sido víctima de las circunstancias, sino haber transformado las circunstancias en oportunidades, haber convertido el abandono en liberación, la soledad en independencia, el dolor en sabiduría. Y ahora, a los 78 años, cuando miro hacia atrás a esa mujer de 55 que despertó sola en un hospital sin saber cómo iba a sobrevivir, siento una ternura inmensa por ella, ganas de abrazarla y decirle, no tengas miedo. Vas a estar bien, vas a ser más feliz de lo que jamás imaginaste posible, porque esa es la verdad que he aprendido después de 2 décadas de vivir en mis propios términos, que a veces lo que parece el final de todo es en realidad el comienzo de lo que siempre debió haber sido tu vida, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que una mujer que se conoce a sí misma y se ama a sí misma es una fuerza imparable en este mundo. Y que el amor más importante que vas a experimentar en tu vida no es el que alguien más te da, es el que aprendes a darte a ti misma. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y si sirve para que una sola mujer encuentre el valor de reconstruir su vida después de ser abandonada, entonces todo, el dolor, la soledad, la lucha, la incertidumbre, habrá valido la pena. Porque las mujeres fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes en la adversidad, como el acero, que se forja en el fuego, y yo soy la prueba viviente de que es posible. Hoy cumplí 78 años.
Lo celebré como celebro todos mis cumpleaños desde hace 20 años, en mi terraza convertida en jardín, rodeada de las mujeres que se han convertido en mi familia elegida. Vinieron doña Carmen, que ahora tiene 82 años, pero sigue siendo mi confidente. Lupita, la asistente social del hospital, que se jubiló hace 5 años y con quien mantengo una amistad entrañable. Mis clientas más antiguas, que ya son también mis comadres de corazón. Y María Fernanda, una joven de 30 años, cuyo marido la abandonó cuando ella tenía cáncer de mama y que ahora es como la hija que nunca tuve. Preparamos pozole rojo como me enseñó mi madre. Pusimos música de José José y Juan Gabriel. Contamos historias de nuestras vidas, reímos hasta que nos dolió el estómago. A las 9 de la noche, cuando se fueron todas, me quedé sola en mi terraza viendo las luces de la ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Y por primera vez en décadas, pensé en Aurelio sin dolor. Pensé en él con la misma nostalgia con que uno recuerda una película que vio hace mucho tiempo, reconociendo que fue parte de tu experiencia, pero sin sentir que definió quién eres. Me pregunté si en sus últimos años había sido feliz, si había encontrado con Socorro la paz que nunca pudo encontrar conmigo, si alguna vez se arrepintió de haberme abandonado cuando más lo necesitaba. Pero fueron pensamientos fugaces, como nubes que pasan por el cielo sin quedarse, porque mi vida real, mi vida auténtica, comenzó el día que decidí que su abandono no iba a definir mi valor como mujer. Mañana voy a levantarme a las 6 de la mañana, como siempre. Voy a preparar mi café de olla con canela, voy a regar mis plantas, voy a revisar los encargos que tengo pendientes. Doña Esperanza tiene que terminar un vestido de madrina para el sábado, y la señora Martínez viene a probarse el traje que le estoy haciendo para la graduación de su nieto. Mi vida está llena, no de la manera que imaginé cuando era joven, sin esposo, sin hijos, sin la familia tradicional que se supone debía dar sentido a la existencia de una mujer mexicana. Pero está llena de propósito, de amistad, de trabajo que me satisface, de rutinas que me tranquilizan, de pequeños placeres que he aprendido a valorar. Esta noche, antes de acostarme, voy a hacer lo que hago cada noche desde hace 20 años. Voy a darle gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser lo que alguien más espera de mí. Y voy a darle gracias también a esa terça-feira de marzo del 2003, cuando mi corazón se rompió por primera vez, porque ese día, sin saberlo, comenzó mi verdadera historia. La historia de Esperanza Hernández, no la esposa de Aurelio, no la mujer estéril, no la abandonada del hospital, sino simplemente Esperanza, una mujer que aprendió que es posible ser feliz en sus propios términos. Una mujer que descubrió que a veces lo que parece el final de todo es en realidad el comienzo de todo lo que siempre debió haber sido. Una mujer que se convirtió en su propia heroína. Y esa, al final, es la única historia que realmente importa. Aprendido que el amor más importante es el que nos damos a nosotras mismas.